Buenas tardes, días y noches a todos, estimados oyentes. El siguiente episodio va a tratar acerca de todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. Entonces, y su relación con la erradicación de cultivos ilícitos y de consumo de drogas. Los aspectos principales del problema de las drogas ilícitas serían los siguientes: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, acuerdos de sustitución y no resiembra, planes de asistencia inmediata, enfoque de desarrollo cultural, presencia del Estado, planeación participativa, enfoque de consumo, prevención y trata como problema de salud pública, aspectos ilegales como las drogas, corrupción, lavado de activos y tráfico de insumos. Después de esto, vienen todo lo que tiene que ver con implicaciones. Entonces, ¿qué implica todo lo que acabo de mencionar? En términos de, pues, lo mencionado anteriormente, de las drogas, su consumo y su producción. En términos sociales, implica el fortalecimiento institucional y el desarrollo social, un desarrollo alternativo para la promoción y el apoyo de procesos y actividades productivas rentables, la garantía del cumplimiento y la protección de los derechos humanos y la atención humanitaria, la mantención de direccionamiento tanto a prevenir como a subsanar los efectos nocivos de la erradicación por dispersión aérea. En términos económicos y sociales, el acuerdo implica la recuperación económica y social en los ámbitos agropecuarios y económicos a gran escala del país. En términos culturales, implica la posibilidad de reducir la normalización de la violencia en la cultura y la imposibilidad de acceso por parte de ciertas culturas indígenas a el cultivo de ciertas plantas como la coca, la amapola y la marihuana, que ancestralmente han sido usadas para rituales y ciertos procedimientos médicos de ellos mismos. En términos políticos, el acuerdo implicaría el proceso de negociación política del conflicto desde la desmovilización de actores armados y la entrega de armas, y en términos históricos se acabaría con la cultura del narcotráfico que lleva más de 50 años en el país. Sería una especie de hito histórico. Los actores involucrados serían los siguientes: autoridades nacionales, autoridades regionales, locales, defensores del pueblo, activistas, líderes sociales, víctimas, empresarios, indígenas, afro, mujeres, LGBTI, académicos, expertos internacionales y actores armados. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Este punto del acuerdo idealmente favorece a los campesinos por medio de la generación de ingresos desde la productividad de las tierras y el consiguiente ingreso favorable para estos. Por otro lado, ya que el acuerdo no solo pretende tener en cuenta los cultivos ilícitos, sino las zonas en donde histórica y sistemáticamente se han ubicado estos cultivos, las poblaciones, ya que parte del acuerdo se enfoca directamente en fortalecer la presencia del Estado en estas zonas. También se van a beneficiar niños, niñas y adolescentes al tener la posibilidad de ser partícipes de programas especiales de prevención y el fortalecimiento de actividades que ayuden a prevenir el consumo. Finalmente, se van a ver beneficiadas las personas directamente relacionadas con el consumo de drogas en base a acciones de rehabilitación y reinserción social. Este acuerdo perjudica a las personas, principalmente nos referimos a los políticos, que se han visto beneficiadas por los ingresos que genera esta actividad ilícita. Después, ¿cuáles son los principales obstáculos para la implementación? Estos serían la pobreza generada en el campo como consecuencia de los bajos rendimientos de la tierra, la falta de infraestructura, el rezago tecnológico y la falta de mecanismos de crédito, comercialización y mercadeo de productos, la marginalidad de los grupos indígenas, la crisis del sector agropecuario, la competencia creada por la apertura económica, el arraigo cultural de ciertas poblaciones indígenas a las plantas utilizadas para producción de medicinas y realización de rituales, y los posibles efectos colaterales de métodos utilizados para la erradicación de cultivos. Después, ¿qué rol tienen las víctimas? El rol de las víctimas es apoyar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la no resiembra de estos cultivos y no estar involucrados con labores relacionadas con el uso de cultivos o la comercialización de materias primas derivadas de estos. Además, se busca la participación de las comunidades afectadas en nuevos procesos que les permitan tomar la decisión de abandonar estos cultivos y transitar hacia la sustitución mediante otras actividades económicas. El rol de los ciudadanos en todo este aspecto sería el de utilizar como elemento clave la consideración con el fin de hacer efectivo el proceso de implementación del acuerdo de paz. Después, el papel de las instituciones de gobierno y sus representantes para el problema de las drogas serían muy importantes. En primer lugar, para los propósitos de renovación del campo colombiano, en términos de creación de infraestructura y garantización de la presencia del Estado, y en términos de otras instituciones, tal vez menos importantes, para la vigilancia de la erradicación voluntaria de los cultivos. Después, el compromiso personal con la paz, en la realidad, la escuela, el barrio y la ciudad, el compromiso
pues en general de todos, debería de ser el de tener una postura abierta a comprender y considerar al otro, a los integrantes del país y más que todo a los principales afectados por el problema de las drogas ilícitas. Eh, Dentro de la familia se tiene el papel de visibilizar las víctimas, de hacerle ver a algunos familiares totalmente ajenos al conflicto que existe un conflicto armado en Colombia. Y dentro del colegio, el papel de promover una cultura de la conservación, así como promover un ideal de respeto e igualdad en donde no haya cabida de estereotipos o intolerancia entre compañeros por ciertas condiciones o características. Y finalmente, dentro del barrio y la ciudad, se tendría el papel de concientizar a otras personas acerca del conflicto armado y de aceptar a las personas que han sido afectadas por el conflicto. Esperamos que esta dramatización siguiente sirva para comprender lo anteriormente expuesto. Este programa es apto para todas las audiencias. Los menores deben estar en compañía de un adulto. Buenas tardes, Nahuel, tiempo sin verte. Sí, señor. ¿Desde hace cuánto? Pues desde que vimos juntos la televisación del Pacto de Ralito, ¿verdad? Sí, pues creo, pero en cualquier caso, ¿cómo le ha ido con todo lo de la erradicación de cultivos? Pues en realidad mi tribu y yo estamos un poco sentidos. El gobierno lamentablemente considera que nosotros le vendemos a los narcotraficantes y a los actores armados, algo que simplemente no puede ser verdad. Uy, sinceras disculpas. Me contaste que tu tribu usa plantas de amapola y coca para algunos remedios y rituales, ¿cierto? Claro que sí, pues hasta que los quitaron. Eran una de las únicas formas que teníamos para comunicarnos con nuestros ancestros. Una de estas tradiciones que se conservan y que pasan de generación en generación. Pero bueno, para dejar tanta tristeza de mi parte, ¿cómo ha leído usted, don José? Pues en realidad todo me ha costado y mucho. Los ingresos a veces no me dan para ciertas cosas, pero al menos puedo decir que estoy contribuyendo a la solución del conflicto. Oiga, fuerte la vaina, don José. Fuerte la vaina. Pero puntualmente, ¿cómo me le ha ido con todos esos puntos y acuerdos? A ver, pues a continuación la utilización de la fumigación como método para la erradicación es simplemente estúpida. Daña a otros cultivos no ilegales y destruye a la población. Varios amigos míos se han ido de este mundo por cáncer y muy probablemente ocasionado por los químicos que se utilizan. ¿Qué dolor? Sí, y continuando con mi experiencia, con el Panorama Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, he cooperado voluntariamente y con la firma de los acuerdos de sustitución y no resiembra, claro, solo que algunos de los incentivos que da el gobierno frente a los que ganaba antes son un poco mediocres. Obviamente, ya no habrá violencia, en la cual necesite protegerme, pero igualmente. Entiendo, pero ¿qué más ha experimentado? Algunos planes de asistencia inmediata han servido, garantizado una parte decente de mi sustento, aunque no para todos los campesinos ha sido igual, algunos pudiendo acceder a ayudas más rápidas que otros, y muchos no pudiendo siquiera llegar a ellas. En general, solo puedo decir que por más que aún continúe existiendo desigualdad y olvido, le tengo fe al proyecto. Todo lo que se está haciendo con el enfoque hacia el desarrollo rural y el aumento de la presencia del Estado colombiano en algunos corregimientos va por un buen camino, al menos en mi opinión. Lo único que le faltaría sería como ese mayor impulso, como una más grande y más rápida visión, que demuestre resultados de una manera más efectiva y que en la realidad le pueda dar esperanza a más campesinos como yo y a más indígenas como usted. Sí, claro que sí. Al menos la vista de progreso dentro de mi comunidad sería recibida con una mucho mayor aceptación. La única cosa, volviendo a meter mi cuchara, es lo que le digo sobre el impacto en la herencia ancestral de mi pueblo. Creo que si el gobierno al lograr controlar el consumo con su prevención y tratamiento como un problema de salud pública, también pudiese permitir ciertas excepciones en la cultivación para situaciones como la mía y la de mi comunidad. Todo esto sobre los cultivos ilícitos terminaría siendo algo muy incluyente, aunque en cierta medida tampoco me quejo mucho, compartiendo su visión acerca de las posibilidades que tiene todo esto de irse para mejor, principalmente en el ámbito de la reducción de todos estos casos de corrupción, lavado de activos y tráficos de insumos que solo terminan destruyendo a las comunidades sociales. Tiene la razón, querido amigo. Y oiga, ¿se acuerda de mi sobrino Javier? El mito ese todo hablador que me presentó hace unos años.
El mismo. Imagínense que ahora ya está en la universidad, viviendo en Bogotá y toda la cosa. Se ha estado alejando de toda la verdad de este proceso de paz. ¿En serio? Sí. Y yo no sé qué carajos le están llenando la cabeza a jóvenes de cucarachas, pero a veces llega y me cuentan unas barbaridades. ¿Cómo cuáles? A ver, cuénteme. Dice que el proceso de paz pretende aumentar el número de cultivos ilícitos. Dice que todo esto de la retirada de cultivos ilícitos se está haciendo de manera forzada. Dice que iban a dejar de utilizar la fumigación. Dice que el acuerdo deseaba legalizar el narcotráfico. Y dice que tal, y dice que el otro tal, y más basura. Oiga, hombre, pero qué mal, ¿no? Claro, y no. Lo único que yo hago es decirle que esos son puros mitos de políticos que quieren conseguir votos y acabar con el progreso que se ha logrado hasta ahora. Le he explicado cómo el acuerdo en sí, aunque se puede mejorar, es una excelente oportunidad para cambiar el estado actual de Colombia. Porque el problema sería que si se comienza a creer ciegamente en todas estas cosas, la situación va a seguir siendo igual a la que ha sido desde hace unos 20 o 30 años. Lamentablemente sigue terco. No, pero qué barbaridad. De verdad, le digo que qué barbaridad. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Buenas noches, oyentes. Bienvenidos al noticiero de Edición Central. Hoy les tenemos nuevas noticias acerca del polémico acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno y las FARC. Varias fuentes han dicho que este acuerdo va a aumentar aún más el problema de las drogas en nuestro país. En la súper creíble plataforma de Twitter se ha hablado de cómo el acuerdo es un gran negocio para los narcotraficantes y cómo va a aumentar el número de cultivos ilícitos. Hay rumores de que el acuerdo busca acabar con las medidas antidrogas de las fuerzas militares al desmilitarizar las zonas de cultivos ilícitos. Además, se dice que con la firma del acuerdo se acabará la fumigación de cultivos de droga. La campaña por el no ha dicho que el acuerdo va a legalizar el narcotráfico, por lo que un voto contra el acuerdo es un voto contra el narcotráfico. Como si no fuera suficientemente alarmante, el expresidente Uribe, claramente un experto en el tema de acuerdos de paz, ha dicho que este acuerdo protege a las FARC, el cartel más grande del mundo, al darle impunidad a sus líderes que se han enriquecido traficando drogas. Además, vamos a imaginar que no es completamente contradictorio que la campaña contra el acuerdo de paz haya dicho también que el acuerdo no le da suficiente importancia al tema del narcotráfico. Nuestras fuentes nos dicen que el acuerdo de paz no reconoce el vínculo entre el narcotráfico y las FARC. También se dice que el acuerdo permitirá que se lleve a cabo una erradicación forzada de los cultivos ilícitos. No sabemos cómo es que esto va a aumentar el número de cultivos ilícitos, como dicen en las redes, pero cuando tengamos más claridad acerca del tema, nuestros oyentes serán los primeros en saber. Otro de los problemas que se han encontrado acerca del acuerdo es que da una solución incompleta al problema de las drogas, ya que la solución solamente vincula a las FARC y el gobierno sin tener en cuenta a otros actores. Finalmente, antes de cerrar nuestro programa de hoy, nos acaba de llegar nueva información de fuentes tan creíbles como las anteriores, de que el acuerdo también plantea legalizar el consumo de drogas en el país. Queremos agradecer a los televidentes por mantenerse informados por medio de nuestro imparcial noticiero que reporta información completamente verdadera de fuentes que nunca tienen un potencial de sesgo o potencial de desinformación, como son las redes sociales y políticos polémicos. Gracias y feliz noche para todos. Como se puede ver con este diálogo, el acuerdo de paz ha enfrentado muchos retos y adversidades que hacen difícil que una paz verdadera y duradera llegue a nuestro país. En vista de estas dificultades, todos los colombianos tenemos un compromiso personal con la paz. Debemos tener una postura abierta y comprender y considerar al otro, a los integrantes del país y más que todo a los principales afectados por el problema de las drogas ilícitas. Además, debemos trabajar todos para hacer la paz una realidad en nuestra familia, colegio, barrio y ciudad, al reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia, promover la tolerancia e informarnos para no ser manipulados por los estereotipos y poder verificar el cumplimiento del acuerdo. Solo con la participación de todos y todas será posible poner fin al conflicto y empezar a sanarnos como país. Son los constructores de las grandes realidades. Cementos Argos, luz verde para Colombia.